Muy buenos días, ¿cómo está Manuel Ventura nuevamente? Esta es para conversar sobre el tema de la crucifixión, tal como habíamos visto ayer en la cena que habían tenido los discípulos con el Señor. Justamente Pedro y Juan el Bautista habían tenido el encontronazo con su educación judía, justamente porque lo único que no se estaba cumpliendo en Jesús era justamente el tema de ser la persona que iba a tomar el poder, que iba a ser el emancipador de Israel, de aquel momento, el que los iba a liberar del oprobio romano. Esto nos ayuda a entender por qué del domingo de entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, al viernes, solo 5 días después, el pueblo entero estaba pidiendo la cabeza de aquel que victoriaban hace solo 5 días atrás. ¿Por qué? Porque en realidad el Cristo, Jesús no era el único Cristo de la época. Habían pasado por lo menos unos 10 Cristos solamente en el periodo en que Jesús vivió. Quizás el más famoso era Judas el Galileo, a quienes sus hijos de Judas el Galileo continuaron con este tema de los Cristos. Y entonces yo me imagino que cuando llevaron a Jesús ante Pilatos a acusarlo, y Pilatos le ha dicho otro más, otro Mesías más, otro más de la historia. Y es importante tener este concepto muy claro porque entonces Jesús no sería el único que se había anunciado como el Cristo. Y recordemos que para los judíos el Cristo que ellos esperaban, el Mesías que ellos esperaban, era un Mesías redentor, un Mesías que justamente iba a emancipar a Israel de sus captores, en este caso de los romanos. Entonces todos los Mesías anteriores, todos los Cristos que se habían llamado Cristos anteriores a Jesús, todos habían fallado en ese punto. Quizás el más cercano en lo que se refiere a emancipación fue justamente Judas el Galileo, mencionado o referido en Hechos capítulo 5. Entonces Jesús nuevamente había cumplido todas las condiciones de un Cristo, a excepción justamente de la emancipación ante los judíos. Ahora, es importante ver cómo Dios, y lo vimos en uno de los videos anteriores, cómo Dios acomodó la historia para que justamente se diera esta especie de cogobierno entre los Herodes y el gobierno romano, el Imperio Romano. Entonces, acuérdense bien que Jesús inicialmente es acusado en el Sanedrín por blasfemia. Pero de acuerdo a la ley romana, para poderlo apedrear, o sea, para poderlo matar, de acuerdo a la ley, tenían que ir a pedir permiso a Pilatos. Esa era la ley de Roma. Entonces, cuando van a pedirle permiso a Pilatos y le traen, como decía hace un rato, el Cristo, el nuevo Mesías, y Pilatos le ha dicho otro más, otro Mesías más, arreglen sus problemas, llévenselo a Herodes, es de Galilea, llévenselo a Herodes, resuelvan ustedes religiosos entre ustedes. Va donde Herodes lo regresa, Pilatos vuelve a tratar de negar o tratar de no matar a Jesús, puesto que no encontraba culpa en él, hasta que, como les enseñé en el video anterior, a alguien se le ocurre decir, dice que es rey. Y este es el detalle. ¿Quién ordenó o cuál fue la balanza que hizo que Jesús terminara en la cruz? ¿Los judíos o los romanos? Y en realidad quien toma la decisión es Jesús, porque este es un detalle importante, porque Pilatos le pregunta, ¿es verdad que tú eres el rey de los judíos? Y Jesús, si leen bien sus evangelios, a lo largo de los evangelios varias veces quisieron nombrarlo rey. Y sin embargo él siempre se escabulló, siempre se negó, siempre se hizo al sueco y pasó de largo. Y nunca aceptó tal cargo. Y ahora lo único que tenía que hacer para evitar la cruz era callarse. Si él no le respondía a Pilatos, no violaba la ley de Roma. Pero la respuesta de Jesús fue, tú lo has dicho. Es decir, que Jesús está aceptando que él era el rey de los judíos. Y es ahí donde el delito local se convierte en un delito federal, se convierte en un delito contra Roma, porque al nombrarse el rey es digno de ser crucificado. ¿Quién entonces tomó la decisión? ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? Jesús mismo. Por algo en los evangelios, él lo dijo reiteradamente, nadie toma mi vida, yo la entrego. Jesús tomó la decisión en ese momento de entregar su vida, ponerla a disposición de la ley para que sea llevado a la crucifixión para poder pagar nuestros pecados de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe
en él. Entonces, el primer punto es que ni los judíos ni los romanos fueron los causantes de que Jesús terminara en la cruz. En primer lugar, fue Dios el que acomodó la historia, como lo expliqué en un video anterior, y por favor búsquenlo, que es el que se nombra por qué Jesús nace en la época de los romanos. Y entonces Jesús toma la decisión, él, de entregar su vida, porque como digo, con que Jesús se hubiera callado en ese momento, hubiera evitado la cruz. Entonces, todo lo que sigue, que es cuando él lo llevan al atrio y le ponen la corona de espinas y que le vendan los ojos y lo escupen, todo eso era parte de un ritual romano para humillar a todo aquel que se consideraba mayor al César o que se consideraba rey por encima del César, que era el caso justamente de Jesús. Entonces, todo ese ritual de humillación, de poner la corona de espinas, de insultarlo, de mofarse, de golpearlo con los ojos vendados, decirle, oye, adivina quién te ha golpeado, era parte del ritual de humillar justamente a aquel que se levantaba por encima del César. Y entonces Jesús estuvo dispuesto a todo eso, porque él conocía esto era muy conocido dentro de la ley romana, o sea, no era la primera crucifixión, no era la primera persona que se levantaba en contra del Imperio Romano, y por ende estas cosas eran popularmente conocidas dentro del ámbito de la época. Entonces, conocemos, Jesús es azotado, y es azotado de una forma muy cruel, puesto que los látigos de aquel entonces tenían en las puntas un pedazo de metal o un pedazo de hueso. Entonces, cuando el verdugo latigaba la espalda del reo, a la hora de jalar para volver a tirar el siguiente golpe, estos pedazos de metal o hueso que se habían incrustado en la piel salían arrancando parte de la piel, inclusive parte de la carne. Por ello es muy probable que después de los azotes en Jesús, parte de sus costillas y quizás parte de sus órganos internos hayan quedado expuestos y con heridas muy profundas, y por eso es que a pesar de que el Señor tenía una fortaleza física, no voy a decir corpulento, pero yo creo que, y lo vamos a ver dentro de un ratito por qué esta conclusión, tenía sí cierta condición física, ni siquiera pudo cargar la cruz y fue necesario pedirle a este Simón que pasaba por ahí en ese momento que cargara la cruz hasta el Gólgota. El Gólgota es levantado, es clavado y levantado y expuesto a la vergüenza pública. La crucifixión era la condena más humillante que se pudiera haber imaginado en aquel entonces, porque era expuesto públicamente. O sea, normalmente en las iglesias vemos un Cristo colgado en la cruz con ciertos paños menores, y eso no fue así en la historia real. Jesús fue expuesto públicamente, desnudo totalmente en la cruz, completamente desnudo, expuesto a la vergüenza pública, y justamente Él estuvo dispuesto a pagar ese precio por ti y por mí. Y entonces, aquí viene lo más fuerte, lo más profundo quizás, y por qué llego a esta conclusión de que Jesús tenía cierta condición física. Cuando Jesús ya muere, suceden dos hechos que para mí son muy importantes. La primera es la declaración, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Momentos antes de la crucifixión, Jesús había tenido un encuentro muy emocional con el Padre, y que inclusive la Biblia registra que sudó sangre, justamente porque Él tenía que dar este paso hacia la cruz. Y no era el temor a la muerte lo que a Jesús le preocupaba. Lo que yo estoy convencido que era lo que lo afligía a él, el que nunca había estado separado del Padre, y eso se daría en la cruz. Eso se daría en la cruz. Cuando dicen, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿por qué estás lejos de mí? ¿Por qué en este momento te has apartado de mí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué era tan importante que Jesús muriera en una cruz? Porque Jesús, de acuerdo a los relatos bíblicos, era una persona sin pecado. Si Él moría de cualquier muerte ajena a la cruz, como muerte natural, lapidado, decapitado, a nosotros como seres humanos no nos hubiera servido de nada, porque no hubiera podido redimirnos delante de Dios. ¿Y por qué tenía que morir en una cruz? Porque la misma ley judía dice, maldito
todo aquel que es colgado de un madero. De ahí la importancia que Jesús termine crucificado, y por eso es que Dios acomodó la historia para que Jesús pudiera terminar en una cruz. Justamente para que asuma la condición de pecador, tenía que imputársele ser pecado. Como él no tenía pecado, la única forma de asumir la condición de pecador era colgarlo a una cruz. La Biblia no nos da mayores detalles, entonces no especulemos sobre el tema, simplemente hay cosas que tendremos que aceptar un poco por fe. Pero aquí viene la condición. ¿Por qué Jesús era una persona que tenía cierta condición física? Porque después que el centurión romano certifica que él está muerto y que el soldado atraviesa el lado derecho y sale agua y sangre, que no es un detalle menor, es un detalle importantísimo, porque esto nos quiere decir que el corazón de Jesús se rompió por la tremenda presión emocional que estaba sufriendo en ese momento, por todo ese tema de pagar por nuestros pecados, ser separado del Padre. O sea, el conflicto emocional en ese momento en Cristo fue tan fuerte que el corazón simplemente se rompió. Y cuando el corazón se rompe, ya está demostrado que lo único que sucede es que se separa el plasma, lo que hoy día conocemos como plasma, y la parte de las plaquetas, que es lo que vieron los soldados cuando atravesaron el lado de Jesús. Salió agua y sangre. Lo que vieron es salir plasma y la sangre coagulada o las plaquetas. Eso fue lo que sucedió. Entonces, cuando van a pedir el cuerpo de Jesús, el mismo Pilato se sorprende que haya muerto tan rápido. Ahora, Jesús era una persona que caminaba de un pueblo a otro en la mañana y caminaba del otro pueblo de regreso por la tarde. Era una persona que se iba a orar al monte junto con sus discípulos se quedaban dormidos y él seguía despierto. Entonces, esto nos muestra que efectivamente Jesús tendría una condición física, no voy a decir corpulento, fortachón, pero una determinada condición física que a la vista, Pilatos decía, este ha muerto muy rápido. Aún así, Pilatos autoriza bajar el cuerpo y se lo entrega a José de Arimatea para que sea enterrado. Otro detalle, que no es detalle menor, es justamente este. ¿Por qué? Porque parte del ritual romano de la crucifixión era que una vez que la persona había muerto, había sido crucificada, se le echaba en la fosa común, inclusive sin tapar. ¿Para qué? Para que las aves de rapiña terminen de comerse el cuerpo y de esta manera la humillación a este sublevado ante el Imperio Romano sea de tal magnitud que entonces sirva de escarnio a todo aquel que se quería levantar contra el Imperio Romano. Sin embargo, por una cosa que Dios solamente puede haber permitido, el cuerpo de Jesús fue enterrado en una tumba individual, justamente para poder ver nosotros la resurrección, tema que trataremos este domingo. Entonces es interesantísimo porque hay muchos detalles no poco importantes y muy importantes que debemos prestar atención y estudiar. Jesús no terminó en la época de los romanos por accidente, fue preparado. Fue literalmente escogido por Dios, y ya lo hemos visto en el video anterior, es llevado frente a Pilatos y él asume la condición de líder, de rey. Pues es decir, Jesús mismo dice, ok, sí, yo soy rey, yo asumo mi responsabilidad ante el Imperio Romano y el Imperio Romano lo condena. Es decir, ni los judíos ni los romanos lo condenaron a la cruz, sino Jesús mismo se autocondenó en la cruz por un objetivo clarísimo que es justamente la redención del hombre frente a Dios. El hecho que Jesús haya muerto y que se le haya traspasado para que se cumplan las escrituras, que no se le rompieran los huesos, porque era costumbre romper las rodillas de los crucificados para que estos se ahoguen en su propia sangre y de esa manera el sufrimiento acabe rápido y pueda ser enterrado hacia el anochecer. Entonces Jesús justamente muere antes, se le atraviesa por el lado y el agua y sangre nos testifican de que la presión en el corazón de Jesús fue tan fuerte que este simplemente se rasgó, se rompió. Luego, este tema tampoco menor de que Jesús es enterrado en una tumba individual, justamente para que nosotros podamos testificar sobre su resurrección y no es echado, como era la costumbre romana, en una fosa común. Y el otro punto, el más importante, es Jesús fue crucificado con dos reos, que para mí representan la humanidad. Ambos reos al inicio insultan a Jesús y le dicen, si tú eres el Cristo, entonces bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Sin embargo, con el pasar de las horas,
el reo de la derecha, le dices, Señor, tú eres el Dios, tú eres el Salvador, permite que hoy día mismo esté en tu reino, y cosa que Jesús se lo concede. Sin embargo, el otro se mantiene en sus 13 y se muere en sus delitos. ¿Cuál de los dos reos serás tú hoy día? Tú, ante estas evidencias de lo que Cristo sufrió en la cruz voluntariamente, porque fue Él el que se entregó a la cruz, ni fueron los romanos ni fueron los judíos, fue Él mismo el que tomó la decisión de padecer en esa cruz. Fue una decisión voluntaria, como digo, Él con solamente callarse hubiera evitado la cruz, pero no lo dijo. A lo largo de los evangelios siempre trataron de darle el título de rey, y siempre Jesús se negó. Sin embargo, ahora, que es cuando debió haberse quedado callado para salvarse de la cruz, Él asumió esa condición. Él entregó su vida por ti y por mí, justamente para justificarnos delante de Dios. ¿Cuál de los dos reos serás hoy día? ¿El de la derecha, que reconoce que Jesús es el Señor? ¿O serás el de la izquierda, que morirá en sus 13 y después dará cuenta a Dios por qué no creíste en Él? Mañana veremos el tema de la Santa Cena, ya desde un punto de vista de los creyentes frente a la Santa Cena y las implicancias de ella. Y el domingo veremos la resurrección, que es un tema que no tiene puntos menores. Es un tema interesantísimo porque hay un detalle que estoy seguro que nunca lo viste y que te será de mucha bendición. Dios los bendiga muchísimo.